Hola, hola, bienvenidos al podcast de Liderando con Liz, un lugar donde se lidera con un toque humano. Mi nombre es Mateo y el día de hoy Liz, que claramente no soy yo, me pidió que le acompañara a contar su historia de acoso. Así que como su pareja, quiero ayudarla haciéndolo a modo de entrevista. Cuéntanos, Liz, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por preguntar. Perfecto, empecemos. Cuéntanos cuándo sucedió el acoso y por qué decidiste contar tu historia. Claro que sí. Voy a empezar con algo que es muy importante para mí y es el por qué decidí contar mi historia. Y tiene que ver con dos razones en específico. La primera de ellas es una cuestión de visibilidad, de darle esa relevancia y esa visibilidad a todas las personas que han pasado por situaciones de acoso laboral, que tal vez muchas veces ni siquiera recibieron la ayuda que debieron haber recibido. Y que se sintieron muy solas en todo este proceso y que de pronto permitieron muchas cosas que no querían permitir. Entonces yo quiero darles una voz a todas esas historias, empezando pues por contar la mía, para que las personas vean que habemos muchos allá afuera que hemos sido acosados laboralmente y que esto no tiene que ver con un título, con un rol específico que desempeñes o con una compañía específica. Realmente la razón por la que ocurre el acoso laboral es porque hay una persona allá afuera mala que decide acosar a otra persona. Y la segunda es por una cuestión de acompañamiento. El acosador se encarga de hacerte sentir como que no vales, como que estás solo, como que nadie te va a ayudar, nadie te va a prestar atención. Entonces yo quiero dejarles saber a las personas que están pasando tal vez por esta situación en este momento, que no están solas, que va a haber alguien que los quiera escuchar, que va a haber alguien que les valide sus ideas y que los apoye en todo este proceso. Así que busquen esa ayuda en cualquier instancia, si es recursos humanos o las relaciones laborales, etcétera. Todas estas, digamos que estas instancias o estos departamentos los pueden ayudar, como me ayudaron a mí hasta cierto punto, y adicional también hay amigos, hay compañeros que también te pueden ayudar, así que no están solos. Y esas son mis dos razones. Y sobre cuándo empezó el acoso, lo recuerdo perfectamente, empezó en diciembre de 2021 y fue hasta más o menos enero, febrero de 2023. Entonces fue básicamente un año de acoso laboral. Ah, claro, entiendo. ¿Puedes contarnos brevemente a qué te dedicabas en ese momento cuando sucedió el acoso laboral? Claro que sí. Yo trabajaba en esta compañía, que no voy a decir el nombre, pues por una cuestión de integridad adicional. Ellos tomaron los correctivos que debían tomar, entonces por eso no considero pertinente mencionarlos, pero yo trabajaba para esta compañía como directora de operaciones y tenía a mi cargo varias líneas de negocio y algunos grupos transversales para toda la compañía, ¿no? Y con esto quiero hacer énfasis en que el acoso laboral nuevamente no depende del rol que tú tengas en la compañía, porque puede venir de tus compañeros, de uno de los integrantes de tu equipo que te reporta, puede venir de tu líder y creo que la gente tiene mucho en su cabeza que usualmente ese es el tipo de acoso más común, ¿no? El de tu líder hacia ti, pero puede venir de muchas otras personas. De hecho, esta persona que me acosaba laboralmente a mí, no, yo no le reporté en ningún punto, era la cabeza de recursos humanos, que se supone que debería no estar haciendo este tipo de acciones de acoso laboral, ¿no? Porque recursos humanos se encarga de lidiar con todo este tipo de situaciones. Pero yo, como les digo, yo no le reportaba a ella y finalmente pues ella terminó acosándome laboralmente. Y bueno, vuelvo a mi punto de no depende, o sea, realmente depende de la persona que tiene esos malos hábitos, que es una persona mala, que tiene inseguridades, que tiene traumas, no sé cuál es la causa raíz exactamente, pero no es culpa tuya, no es tu responsabilidad, sino realmente la responsabilidad yace completamente en esa otra persona. Claro, total, es cierto. ¿Y cuándo comenzaste a notar señales de acoso laboral? Bueno, yo empecé a notar desde el momento uno y creo que también por eso yo como que lo normalicé un poco los primeros meses, porque ella ingresó en diciembre de 2021 a la compañía, yo había ingresado un par de meses antes. Y más o menos 2 semanas después, uno de mis equipos tenía que hacer una actividad de inspección de casilleros y para eso teníamos que pues abrirlos, ¿no?
y claramente eso implicaba romper los candados de algunos de ellos y necesitamos pues la autorización de las personas que tenían esos casilleros. Algunos de ellos los sacamos de la operación un momento y nos ayudaron, otros los llamamos porque estaban trabajando desde casa y no hubo ningún problema, pero habían algunas personas que o ya no trabajaban con la compañía o no nos habían contestado y pues estábamos como en esa encrucijada de no saber qué hacer, de necesitamos hacer la inspección, pero no queremos, perdón, no queremos correr el riesgo de pronto infringir alguna norma o de no hacer las cosas como debíamos. Entonces, pues como ella acaba de llegar, era la cabeza de recursos humanos, yo dije, vamos a ir a consultarle para que sigamos los lineamientos correctos. Nos fuimos con esta persona que era miembro de mi equipo, le preguntamos e inmediatamente ella nos respondió de forma pasivo-agresiva. Y en esa respuesta que nos dio, yo recuerdo mucho un comentario que ella hizo y es, las personas no tienen que pagar por los malos procesos y el desorden que nosotros tengamos. Nuevamente, de forma pasivo-agresiva, y luego hizo referencia a otros procesos que ella sabía que estaban a cargo de mi departamento como tal. Nuevamente, yo en ese momento no le presté mucha atención porque aunque fue de la manera más grosera y aunque fue peyorativa y aunque hizo una retroalimentación como yo nunca la haría, digamos que mi pensamiento fue, ella no conoce mi trabajo, nos acabamos de conocer, entonces tal vez ella está viendo solamente una parte, no conoce que ya todos esos procesos están estructurados y que todo, y que el proceso que no está estructurado, estamos trabajando en ello. Y como ella no tenía esa visibilidad, yo dije, pues es una cuestión de que conozca más el departamento, de que me conozca más a mí y que encontremos una forma de trabajar juntas. Entonces en ese momento yo hice algo que uno en inglés llama I brushed it off, como que me lo sacudí así rapidito y dije, bueno, vamos a seguir continuando, vamos a continuar trabajando y ya. Entonces ese fue como el momento inicial donde yo puedo decir que el acoso empezó. Entiendo, entiendo. ¿Y cómo te sentías al principio? ¿Pensabas que era algo normal o pasajero? Sí, como te decía, para mí en ese momento em, yo lo analicé de esa manera, de como ella no conoce mi trabajo, no sabe que los procesos ya están listos o están siendo trabajados, ella pronto no tiene toda la historia de lo que ha venido sucediendo, no me conoce a mí como persona ni como profesional, entonces tal vez se está dejando llevar por algo superficial que ella ve y también llega a pensar como tal vez está teniendo un mal día, entonces, y yo la cogí en ese precisamente en ese mal día, entonces pues vamos a tomarlo con calma, vamos a construir la relación, yo voy a mostrarle que yo soy una persona organizada, que tengo mis procesos listos, etcétera, y yo dije, y ella una vez vea eso, ya va a estar como on board, ¿no? Va como a estar alineada con lo que yo estoy haciendo, pero pues claramente no fue así, ¿no? Entonces, esa definitivamente durante los primeros, por lo menos 4 meses, 5 meses, yo lo normalicé, todos sus comportamientos, el hecho de que esos comentarios pasivo-agresivos, el hecho de que desvirtuara mis ideas, el hecho de que en reuniones no me escuchara, el hecho de que no me aprobara cosas que a otros sí les aprobaba, todo ese tipo como de acciones yo siempre pensé como, no, es que de pronto la que estoy mal soy yo. De hecho, yo llegué a pensar eso, como la que estoy mal soy yo y tal vez, no sé, yo estoy proponiendo ideas pésimas o no estoy haciendo las cosas bien o no le estoy consultando todo, no me estoy comunicando bien. Entonces yo lo normalicé y no solamente lo normalicé, sino empecé a culparme a mí misma de todo lo que estaba pasando. Claro, claro. ¿Y hubo algún momento clave en el que te diste cuenta de que era acoso y no un simple malentendido, como un escenario específico? Bueno, hubo varios, pero lo que Ujú. yo empecé a hacer para realmente darme cuenta que eso era acoso laboral fue empezar a registrar todas las interacciones como un diario, digamos, de las interacciones y de las situaciones que iban pasando. Porque yo dije, bueno, para mí esto era como normal, ¿no? Y eso era lo que yo me trataba de decir en mi cabeza y yo me trataba de culpar a mí. Pero también había como una voz en mi cerebro que me decía, pero ¿será que esto sí es normal? Porque ya todas mis ideas les quita validez, porque
nunca me aprueba nada, porque me dice, porque una de las conversaciones que yo tuve con ella me dijo que yo no era lo suficientemente buena, que era muy junior, fueron sus palabras exactamente, y que me debía parecer más a otro director que teníamos en ese momento. Eso fue como sus palabras en ese momento. Y yo dije, pero ¿por qué ella me dice a mí esto si yo constantemente me estoy preparando, si yo constantemente estoy buscando nuevas ideas, si yo constantemente estoy tratando de mejorar, si yo trato de escuchar a las personas que me dan retroalimentación y aplicar esa retroalimentación? Entonces, todo ese tipo de cosas, yo, en lo que te digo, en mi cabeza había como una voz pequeñita por ahí que me decía como que esto no está bien, no se siente bien, entonces voy a empezar a anotarlo y empecé a anotar todas las cosas. También empecé a hablar con otras personas y decirles como, bueno, a ti te aprobaron esto y resulta que para todas las otras áreas sí había habido la aprobación de algo que yo ya había pedido y que se podía pedir o que se necesitaba y ella a mí era la única que me había dicho que no. Entonces yo ahí me empecé a notar ciertas cosas que eran sistemáticas, que es parte de lo que es el acoso laboral. Y adicional a eso, yo empecé a recibir retroalimentación de mi equipo, donde ellos me decían, es que yo le presenté esto a esta persona y me dijo que no y me trató mal. Y adicional a eso, yo hablé con algunos de mis compañeros de otras líneas de negocio que están, digamos que en el mismo nivel o en el mismo rol que yo, y a ellos sí se los aprobaron, entonces no entiendo. Entonces ella claramente pues como no me quería y como me estaba acosando laboralmente, pues también lo hacía con todas las personas que estaban asociadas a mis equipos, porque de esa manera yo creo que ella pensaba que me podía desacreditar a mí. Y podía quitarle relevancia a todo lo que estábamos haciendo, que a la final fue lo contrario, porque lo que nos hizo fue hacer trabajo, nos hizo que trabajáramos más fuerte, que nos blindáramos más, que no debió haber sido así porque uno no debe estar trabajando on your toes o como sigilosamente y estando cubriéndose absolutamente todo, pero pues ella nos llevó a blindarnos en todos los procesos que nosotros hacíamos y finalmente pues no había nada que ella pudiese hacer al respecto porque siempre estábamos preparados para lo que ella nos pudiese tirar en nuestro camino. Sin embargo, volviendo a mi punto, lo que yo hice fue anotar eso. Y cuando hablé con mis pares y me di cuenta de que era a mí la que me estaba haciendo eso, cuando hablé con mi equipo y recibí esta retroalimentación, pues ahí yo dije, oh, pucha, esto ya no es normal, esto es acoso laboral, esto es sistemático porque ella con mis pares se comportaba de una manera diferente, lo estaba haciendo repetitivamente, también me trataba a mí y le quitaba mérito a mi experiencia, a mis logros, a mi educación, etcétera. Entonces ahí dije, esto es definitivamente acoso laboral. Pero Claro. esto fue después de, estamos hablando que para todo este proceso fueron más o menos 4 o 5 meses. Entiendo. Claro, y uno quiere confiar en la buena voluntad de la gente, ¿no? Pero llega un punto en el que uno simplemente dice, esto es totalmente intencional. Sí, y yo nunca había experimentado una situación como estas. Yo venía de una compañía donde me habían apoyado muchísimo, donde todas mis ideas, así no, o sea, así no se aplicaran, porque yo entendía que habían ideas que de pronto o no habían los recursos o de pronto no aplicaban para el problema, etcétera. Todo el mundo siempre se mostraba muy abierto a escucharlas y Mm. cuando no eran tan buenas me daban retroalimentación para mejorarlas o cuando no se podían aplicar ellos me decían exactamente por qué no se podía aplicar. Entonces siempre había esta conversación, siempre había esta retroalimentación positiva mira, podemos hacer esto mejor, o qué tal si intentamos esto, etcétera. Entonces siempre había una conversación desde la lógica y desde el respeto, desde la amabilidad, etcétera. Entonces, claramente, como uno no ha experimentado eso, al cerebro le toma más tiempo asociarlo, decir, oiga, esto no está bien, esto no debería estar sucediendo y esto es probablemente acoso laboral. Entonces, también como para que las personas entiendan, porque uno a veces se da mucho palo. Yo todavía me doy mucho palo en términos de decir, oiga, ¿por qué no tomé acción más pronto? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? Entonces, yo quiero que ustedes también entiendan que pues si uno no ha vivido esas experiencias, es normal que uno no sepa cómo identificarlas y es normal que uno tome tiempo para analizarlas, para procesarlas, porque uno siempre trata de asumir la intención positiva, ¿no? Que eso en inglés es assume positive intent,
como pensar que la otra persona lo está haciendo con buena intención, o que de pronto no tiene la foto completa, o que de pronto está teniendo un mal día, o que tiene traumas, etcétera. Uno siempre trata de asumir eso y está bien, eso no te hace malo, y eso no te hace tonto, o no te hace lento, eso simplemente hace que seas un ser humano que está aprendiendo y que está viendo nuevas experiencias y que nuevamente lo que yo les digo, el problema no somos nosotros los que hemos sido acosados laboralmente, el problema son aquellos que deciden acosar a otros. Entonces, con eso también quiero cerrar esta pregunta porque creo que es importante que la gente entienda eso. Claro, totalmente cierto. ¿Y tú informaste a recursos humanos o algún superior? ¿Qué respuesta recibiste de parte de ellos? Sí, yo creo que ahí hubo bastantes oportunidades, tengo que ser honesta, de mi parte algunas, pero también digamos que del equipo de recursos humanos, porque como te decía, ella era la cabeza de recursos humanos en Colombia. Entonces, claro, yo tuve que saltar a los recursos humanos de otros países porque no podía utilizar los de Colombia, dado que ella claramente iba a influenciarlos y pues no iba a ser efectivo. Pero yo la primera vez que levanté mi mano fue en abril de 2022. Yo recuerdo que venía en ese momento su jefe a Colombia y gracias a una persona maravillosa del equipo de relaciones laborales, que era un departamento que en ese momento le reportaba a recursos humanos, pero que era, digamos que de cierta manera tenía que estar aparte. Él fue un gran aliado, me escuchó, me apoyó y aunque él no podía hacer mucho porque nuevamente él estaba reportando a ella y luego también descubrí que ella lo estaba acosando a él laboralmente, no estoy insinuando ninguna otra cosa, pero él estaba un poco maniatado. Aún así, él me consiguió una reunión con la jefe de ella, que como te digo, venía de visita en ese mes. Lamentablemente la señora me dijo, sí, yo voy a hablar contigo, nos vamos a sentar, etcétera. Y pues eso nunca sucedió. La persona vino a la visita, charlamos, pero digamos que lo protocolario, ¿no? Las presentaciones que tenemos que hacer, los weekly business review, los reportes que tenemos que hacer, etcétera, pero no pasó absolutamente nada más. Y pues eso me generó bastante frustración, ¿no? Porque yo dije, pero levanté la mano, seguí el conducto regular y no pasó absolutamente nada. Entonces yo no creo que me vayan a prestar atención, yo creo que esto se va a quedar así y ella va a seguir haciendo esto, etcétera. Bueno, entonces esa fue la primera vez. La segunda vez yo estaba bastante decepcionada y lo hice como por cumplir con el requisito, porque otro compañero también muy bueno que me estuvo apoyando también en el proceso me dijo, escala la situación con esta persona de relaciones laborales, pero que es de otro país. Y claro, pues obviamente esta persona no le reporta a ella y ella no tiene ningún control sobre ella, entonces tal vez esta persona nos pueda ayudar más. Yo lo contacté, de hecho tuvimos una sesión donde yo le conté todo y esto entre lágrimas porque ya en ese punto ella ya había causado un impacto psicológico bastante fuerte en mí y yo me sentía sola, deprimida, etcétera. Entonces entre lágrimas yo le conté la situación. Él me dijo, vamos a investigar, vamos a revisar y así se quedó. Entonces, para mí también, nuevamente fue un golpe súper duro. Fue muy decepcionante para mí porque yo decía, pero ¿por qué no me prestan atención? ¿Pero por qué no hacen algo? Yo ya no sé cómo más actuar en esta situación. Me siento maniatada, me siento nuevamente aislada y ella seguía, ¿no? Obviamente, pues como ella no sabía que eso estaba pasando tras bambalinas, ella seguía acosándome y seguía acosándome y seguía acosándome y cada vez ella sentía más poder porque también luego llegó otra persona que le dio muchísimo estatus y muchísimo poder a ella. Entonces, claro, ella se sentía en la cúspide, se sentía que podía hacer lo que quisiera y definitivamente continuaba con esos comportamientos y como te digo, cada vez era peor. Y mis chicos, sobre todo, lo que más me preocupaba a mí era que mi equipo lo estaba sintiendo cada vez más y nos tocaba blindarnos y nos tocaba hacer, mejor dicho, todo al milimétrico y todo perfecto, porque si no, ella nos iba a caer encima. Pero esa fue la segunda vez. Y ya la tercera, que esa fue la persona a la que yo le agradezco mucho porque él me escuchó y él no solamente me escuchó, sino lo escaló hasta donde pudo y lo llevó y lo solucionó, fue en noviembre de 2022.
Esta persona en ese momento era el líder sí, digamos que la cabeza o el jefe de nuestro CEO en ese momento. Yo me senté en una reunión, alguien me sugirió como habla con esta persona, yo con muchas dudas y con pocas expectativas y con poca esperanza, le escribí, le dije que necesitaba hablar con él de un tema particular y me senté más o menos como 2 horas a contarle absolutamente todo. Y quiero hacer una mención ahí y es que yo todavía tengo mi agendita donde están todas las notas que yo tomé para esa reunión y para todas las demás reuniones, porque esto fue todo un proceso de investigación. Claro. Y en ese proceso, pues yo tenía que contar todo lo que ella me había hecho. Entonces, yo tengo mi cuadernito con todas las notas, absolutamente todas las cosas específicamente que ella me hizo. Y lo guardo porque, uf, Mm, todo está bien. discúlpeme. No te preocupes. Y, y lo guardo porque es un recordatorio para mí de esa situación y sobre todo pucha, de lo fuerte que yo fui para poder superar esa situación, ¿no? Porque nadie está listo para ello y, y tú puedes escuchar muchas experiencias y puedes escuchar muchas historias, pero nuevamente nadie te prepara para lo que es el, el acoso laboral Ujú. y nadie te da las herramientas claramente para poder superarlo. Entonces lo guardo como ese recordatorio, ¿no? De pasé por esto, fue una situación tremendamente difícil, fue una situación horrible, pero lo pude superar. Y así como pude superar esto, entonces puedo superar muchísimas otras situaciones. Y eso me enseñó mucho, ¿no? Me ayudó a aprender muchísimas cosas de mí, de mi equipo, porque mi equipo siempre estuvo ahí fuerte, ayudándome, siendo mi aliado en todo lo que pasaba y eso aún cuando ellos también sentían esa presión tan grande, incluso de parte mía, porque pues yo desarrollé un miedo a cualquier cosa que pasara, ¿no? Y Mm. eso ahorita se los cuento un poquito más, pero volviendo al punto, en noviembre yo preparé mis notitas y me senté y nuevamente entre lágrimas le conté toda mi historia a esta persona que realmente me ayudó muchísimo y él empezó a hacer la investigación. Yo en ese momento ya sabía que no era la única persona que ella estaba acosando, habían como otras 9 más que estaban siendo víctimas del acoso de ella. Ella como que básicamente de cada área tenía una persona que no le caía bien y entonces acosaba a esa persona de esa área. Mm. Entonces nos unimos todos y yo a esta persona le dije, y mira, esta es mi historia, yo no voy a contar la historia de los demás, ni te voy a decir qué está pasando, yo lo he visto también, pero yo quiero que tú averigües y revises y le preguntes a la gente. Y le dije, habla con esta persona de relaciones laborales, que él sabe de todos los casos y él te va a dirigir a las personas que es. Y entonces, claramente, él hizo toda su gestión y ya hablaron con las demás personas. De hecho, nosotros tuvimos que casi como que declarar y contar todo lo que ella nos había hecho. Y finalmente, pues ella fue despedida en el 2023, a inicios del año. Yo no quiero decirlo así, pero es la única vez en la que yo me he sentido feliz de que despidan a alguien, porque realmente me levantó un peso muy grande sobre todo de mi corazón y de mi cerebro. Entonces, sí levanté la mano, pero me tomó 3 oportunidades y básicamente todo un año para que se pudiese solucionar la situación. Claro, entiendo. Y es muy difícil, ¿no? Yo siento que la gente no dimensiona muchas veces el impacto que eso tiene en la psique de uno. Como Ujú. que la gente dice, sí, el acoso y tal vez lo mejor es ignorarlo o lo mejor es no prestarle atención. Pero cuando uno está tan comprometido con el trabajo, cuando uno está tan comprometido con el crecimiento, cuando este acoso afecta, lo afecta a uno laboral, personal y emocionalmente, pues es algo que hace mucha mella en las emociones, en el estado mental que uno puede tener. Sí. Y eso me lleva, de hecho, a la siguiente pregunta, y es, ¿cómo impactó esta experiencia
en tu vida fuera y dentro del trabajo? Uy, mucha, súper, pues es una situación súper dura y como te das cuenta todavía, incluso a veces el recordarlo me produce mucha emoción, ¿no? Porque Sí, ya en este momento es más una cuestión uy, qué fuerte fui para poder superar todo eso y pues claro, eso da nostalgia y le da un poquito de tristeza, etcétera. Entonces, ya de pronto lo veo desde una perspectiva diferente, pero pues sí hubo un impacto grandísimo. Te voy a contar, por ejemplo, en la vida personal, y tú lo viste a la par conmigo, y ujú, era el hecho de que yo me quedaba trabajando 12, 14 horas o más, porque yo tenía que revisar absolutamente todo lo que estaba pasando, que nada se me saliera de control, que nada estuviese mal, que la última décima o milésima del número que estábamos dando fuese el que era y fuese con la mayor exactitud posible, que si ella lo quería de color rojo, que realmente fuese de color rojo, que si ella había pedido que incluyéramos muñequitos, que incluyéramos muñequitos, así yo no estuviese de acuerdo, porque es un agregado valor, que todo, absolutamente todo estuviese de acuerdo a como ella lo quería. Incluso cuando nuevamente digo, ella no era mi jefe, ella era la líder de recursos humanos, en ningún punto yo le reporté a ella y aún así yo tenía que invertirle mucho tiempo a mi trabajo porque si no yo iba a tener un regaño de mi jefe porque ya influía en mi jefe, o si no iba a tener un regaño de ella, o si no iba a tener un llamado de atención por correo, o si no iba a desprestigiarme en una reunión, mejor dicho, iban a pasar muchas cosas que realmente pues yo no quería que pasaran, y más porque mi equipo estaba trabajando muy duro como para que una persona como estas, o yo por no prestarle atención a ese tipo de cosas, pues ellos no, o no recibieran el mérito que merecían recibir, o recibieran un regaño que no debería haber sucedido. Entonces yo le dedicaba un montón de tiempo al trabajo. Los fines de semana también me la pasaba trabajando, me volví extremadamente controladora, aunque yo no quería que mi equipo lo sintiera tanto, pero yo lo que te digo, estaba revisando absolutamente todo, y no solamente dentro del trabajo, sino por fuera de él, porque uno replica esos comportamientos, porque se convirtió en mi mecanismo de defensa. claro. También me volví una persona desconfiada, en la parte personal yo dejé de leer. Yo soy una persona que le gusta muchísimo leer y que a mí me gusta leer por pasión y no necesariamente por necesidad o por obligación. Y yo dejé de leer porque como cada vez que yo leía, proponía una nueva idea o traía un nuevo tema que me apasionaba la mesa, ella lo aplastaba inmediatamente. Entonces yo dije, pero ¿para qué sigo aprendiendo? ¿Para qué sigo leyendo? ¿Para qué sigo proponiendo nuevas ideas si ella todas las va a destruir? Entonces también me quitó las ganas de leer, las ganas de aprender. Entonces todo eso se vio reflejado en mi vida personal y en mi vida laboral, pues muchísimo más, porque todo esto que me estaba afectando en la vida personal con el tiempo y eso, pues ese tiempo yo lo estaba pasando en el trabajo, estaba encima de mi gente, estaba revisando todo lo que ellos hacían, y aunque yo hacía las correcciones o hacía las solicitudes de la mejor manera posible, pues no importa si te las hacen de forma asertiva, pero si te están pidiendo quedarte más tiempo o si te están pidiendo agregar más información que realmente no agrega ningún valor, vuelvo y lo digo, o si te están pidiendo hacer cosas que no deberías estar haciendo, pues claramente eso te va a cansar y va a tener un impacto en ti. Entonces mi pobre equipo vivía de la misma manera que yo vivía, que era a la expectativa de que algo malo podía suceder. También, como te decía, yo dejé de proponer ideas, dejé de tratar de tomar la iniciativa, dejé de tratar de ser tan proactiva, porque yo decía, ese es el problema. A ella no le gusta que yo sea proactiva, a ella no le gusta que yo levante mi voz, a ella no le gustan mis ideas, etcétera. Entonces yo tengo que parar ese learn and be curious que yo siempre he tenido en mi corazón, el de aprender y mantenerme curiosa. Yo traté de controlarlo muchísimo porque dije, eso me va a meter más en problemas de lo que me va a ayudar. Entonces, definitivamente cambió muchísimo mi forma de trabajar en el aspecto personal y en el aspecto laboral también. Claro, entiendo. Y por último, ¿qué le dirías a alguien que está pasando por una situación similar y no sabe cómo actuar?
Bueno, lo primero que yo les diría es levanten la mano persistentemente. Como a mí me pasó, a mí no fue la primera vez, sino fue la tercera vez, pero alguna persona que te quiera escuchar y que quiera hacer algo, vas a encontrar. Entonces, no se cansen de levantar la mano. En el momento que uno se cansa de levantar la mano y permite que esta persona obtenga lo que quiere, que es desanimarlo a uno, aislarlo y destruirlo, en ese momento esa persona gana. Entonces continúen haciéndolo. Yo sé que es difícil, lo sé, porque ustedes lo vieron hace unos minutos que pues se me salieron algunas lágrimas, entonces yo sé lo difícil que es. Yo sé que da miedo también, yo sé que uno se siente un poco tonto porque uno dice, pero ¿por qué yo permito que esta persona haga esto conmigo? Entonces yo sé que uno siente bastantes cosas negativas y uno también se siente solo, pero no dejen que esa persona apague su voz. Así que síganla usando y sigan levantando su mano. Lo segundo es documenten todo, absolutamente todo. Una de las cosas que a mí me ayudó fue el haber documentado y el haber tomado notas de todas las cosas que ella me había hecho. Claramente también habían algunos correos y eso, pero los correos a veces se pierden y cuando tú estás relatando tu historia a alguien que decide escucharte y que quiere ayudarte, pues lo mejor es que tú tengas absolutamente claro todo lo que esa persona te está haciendo con hechos, con datos, con fechas, etcétera. Como les decía, yo tengo aquí mis notitas con fechas y todo específico porque para mí eso era relevante y era relevante para el proceso de investigación cuando tú estás verificando si hay acoso laboral o no. Y lo tercero es que busquen apoyo. A mí algo que me sirvió muchísimo es haber encontrado esas otras personas que estaban siendo acosadas porque formamos un grupo de apoyo entre todos. Y claro, de noviembre a febrero, cuando ella, o sea, todo ese tiempo que duró la investigación y el proceso de terminación del contrato de ella, fueron básicamente diciembre, enero, febrero, marzo, perdón, hasta febrero, fueron 3 meses en los cuales nosotros vivíamos bajo la ansiedad de que ella qué nos iba a hacer, qué pasaba si se enteraba o qué pasaba si esto o lo otro, y tenemos que manejarlo con mucha cautela y adicional a eso, pues ella seguía y seguía y seguía y cada vez empeoraba su acoso. Yo no sé si era alguna situación que la estaba exacerbando, en serio que no entiendo, pero ella seguía acosándonos cada vez más y tratándonos peor y el tener que esperar esos 3 meses para nosotros fue crítico, pero el haber tenido ese grupo de apoyo yo creo que fue lo mejor. Yo de corazón les agradezco a todos ellos, ellos saben quiénes son, no los vamos a mencionar acá, pero definitivamente ellos fueron mi soporte y mi ayuda y mi hombro donde llorar y mis oídos para quejarme y fueron lo más maravilloso que me ha pasado en esa situación. Así que también busquen ese grupo de apoyo que ustedes necesitan. Perfecto, bueno, muchas gracias Liz por contar tu historia. Siento Ujú. que se requiere de mucha valentía para contar una historia así, especialmente porque la gente tiende a quitarle mucho el valor a esos temas, ¿no? Sí, 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 claro. Por último, recuérdanos en qué plataformas estás, dónde podemos ver tu contenido. Bueno, mi contenido lo pueden ver en TikTok, en @liderando con Liz. Ahí pueden ver los videos que subo sobre liderazgo, habilidades comunicativas, retroalimentación, accountability y todo esto. Lo hago en español y en inglés, por si les interesa también aprender terminología en inglés que les pueda ayudar a potencializar sus habilidades como líder también. Y me pueden encontrar también en Instagram como @liderando con Liz. Y claramente pues aquí en YouTube también ya tengo un podcast, no tenemos muchos videos, ahí estamos empezando, pero son temas muy interesantes para que les puedan ayudar a todos ustedes. Perfecto. Nuevamente muchas gracias Liz, espero que tengas un muy buen día. Muchas gracias a ti. Ok, esto fue el podcast de Liderando con Liz, un lugar donde se lidera con un toque humano. Gracias.